Hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo. Nosotros somos Fernanda e Israel, psicólogos de Aplícate. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y nosotros somos de León, Guanajuato. Vamos a dar unos minutos para que se conecten y nos empiecen a acompañar todas las personas que nos hicieron el favor de compartir la publicación, de confirmar su asistencia en el evento y de hacernos llegar sus comentarios sobre la charla virtual de autismo, de la detección a la intervención. Guillem, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes para México y algunos otros países y buenas noches para otros países. Nosotros estamos muy contentos y muy complacidos de hacer esta charla porque a través de este proyecto hemos podido llegar a muchas familias, a muchos docentes y acompañantes terapéuticos a través de las asesorías, tanto semanales como a través de la asesoría virtual gratis. Entonces, estamos muy contentos de poder llegar a muchas familias. Tenemos familias de Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, de muchos países y por supuesto de la República Mexicana. Como comentaba al inicio, nosotros somos de León, Guanajuato y tenemos ya un par de años trabajando en diagnóstico y en la intervención de autismo, tanto niños, adolescentes como adultos, a través de una asociación llamada Contacto, la cual es pionera aquí en León desde hace más de 20 años dando la atención a esta comunidad. Y bueno, Aplícate es un proyecto independiente en el que nosotros hemos podido aportar conocimientos de nuestra formación, de la psicología y de nuestra certificación. Estamos certificados por la institución COTI, por ahí las familias mexicanas tal vez lo ubiquen, esta institución COTI con la que contamos la certificación en diagnóstico y acreditación para intervención por parte de la asociación ADA. Entonces, pues todos los contenidos que ustedes han visto a través de la página, los videos, son contenidos que nosotros les compartimos con mucho gusto, que hemos adquirido a través de nuestra preparación y de nuestra práctica. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y esperemos que esta plática les sea de utilidad. No sé qué quieras comentar. Pues bueno, pues les quiero agradecer por la presencia, porque están aquí con nosotros en vivo. Espero que esta plática sea de su agrado y que se puedan aclarar muchísimas dudas y esperemos que toda la información que estemos dando la puedan aplicar ya con alguna persona, con algún hijo, con un pariente que tengan algún trastorno del espectro autista. Así es. Y bueno, coméntenos de dónde son, de dónde nos están hablando. La verdad nos interesa mucho. Por ahí ya vimos que Maribel es de Ecuador. Gracias por estar aquí. Y coméntenos, aquellas familias que han estado ya recibiendo sus asesorías gratis, qué tal les han parecido? Aquellas familias que ya están dentro del servicio de asesoría virtual semanal. Coméntenos su experiencia, si lo recomiendan. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y si tú nos estás viendo y escuchando por primera vez, te explico, nosotros ofrecemos lo que son asesorías virtuales semanales, por ahora lo destinamos únicamente a la República Mexicana, el servicio semanal, pero si tú nos estás oyendo o viendo y eres de cualquier país del mundo o de habla hispana, nos puedes contactar para poderte dar una asesoría gratis. La verdad es que diario recibimos mensajes de muchas familias, docentes, acompañantes terapéuticos. Entonces, si tú ya me mandaste mensaje, amigo Israel, a través de la página de Aplícate, tenos paciencia porque si no te hemos contestado es porque seguramente estamos contestando mensajes anteriores de otras familias y pues tenemos que darles prioridad conforme nos vayan llegando los mensajes. También por ahí hay familiares o hay docentes que nos han solicitado más de una asesoría virtual gratis. Entonces, ténganos paciencia, por ahora solamente es una y les estamos dando prioridad de tratarles de dar su asesoría virtual gratis a todas las familias. Entonces, estamos muy contentos por aportar de alguna manera nuestros conocimientos y recomendaciones de manera particular. Entonces, pues si gustan, comentarnos qué les parece. Si les interesa recibir asesorías virtuales, mándenos su mensaje a través de la página de Aplícate. A través de la página nosotros realizamos la asesoría virtual. Si te interesa y eres de León, Guanajuato, nosotros trabajamos en colaboración con la Asociación Contacto
para las terapias presenciales, tanto en la asesoría virtual como en las terapias presenciales. Nuestro objetivo es empoderar a papá, mamá y a cualquier familiar. Entonces, integramos en nuestras terapias y asesorías a un familiar para que aprendan cómo aplicar los ejercicios, las estrategias, y de esa manera ustedes puedan dar seguimiento más fácil en casa. Y lo mismo hacemos con los docentes, les vamos dando recomendaciones según las necesidades que tenga el alumno. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, saludos hasta Guatemala, muchas gracias, Florian, saludos hasta Colombia, Diana de Monterrey, muchas gracias por estar aquí. De verdad, esperemos que esta información sea de utilidad. Y bueno, yo soy de la creencia que para poder facilitar el apoyo y la inclusión, la base es la información. Si todos estamos informados, vamos a estar entonces conscientes, vamos a estar más sensibilizados y por lo tanto más empáticos, y vamos a poder comprender y entender de mejor manera a las personas que tienen el diagnóstico de espectro autista, y por lo tanto la inclusión y el apoyo para estas personas va a ser mucho más fácil. Entonces, si tú conoces o crees que esta información que hoy vamos a hablar sobre detección e intervención, crees que pueda ser útil, compártela. El objetivo es poder llegar a muchas familias para que puedan informarse y conocer más al respecto y, por supuesto, facilitar el apoyo y la inclusión. El día de hoy vamos a hablar de los siguientes puntos. ¿Qué es el espectro? Muchos se preguntan de a qué se refiere esta palabra, cuáles son las características del espectro, cuáles son los signos de alarma que hay que detectar, esos foquitos rojos que de repente nos llaman la atención y que nos indican de que es necesario un proceso diagnóstico. Vamos a hablar de el proceso diagnóstico, de qué debe llevar un diagnóstico fiable y qué esperar cuando se te devuelva el informe diagnóstico. Y finalmente, recomendaciones. Ojo, estas recomendaciones no son muy específicas porque hay que entender, ahorita que lo expliquemos en el espectro, que las personas son completamente diferentes. Entonces, si tú quieres una recomendación más específica para tu alumno, tu familiar o tu conocido con diagnóstico de espectro autista, mándanos un mensaje. Para eso son las asesorías virtuales, para darte recomendaciones más específicas. Trabajamos a través de un plan de trabajo personalizado que se realiza después de una evaluación y una breve entrevista con papá y mamá. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar viendo hoy y vamos a comenzar. Vamos a compartir la presentación. Por ahí háganos saber si se ve, si no se ve. Ok, entonces es muy importante entender primero qué es el espectro autista para poder después entender el por qué hay muchas personas diferentes y por qué cada persona requiere de diferentes tipos de tratamientos, diferentes tipos de terapia, porque aunque tengamos en un grupo 3 niños de la misma edad, tal vez los 3 necesitan algo diferente. Entonces, es por eso que vamos a partir desde esta parte de qué es un trastorno. Y bueno, un trastorno es un patrón o conjunto de síntomas psicológicos, y en el espectro autista lo vamos a encontrar específicamente en la forma de pensar, en la forma de comportarse, en la forma de percibir y de procesar la información, en las relaciones con los demás y en la integración sensorial. Entonces, para poder definir el espectro autista, debemos encontrar conjuntos de características y de síntomas en cada una de estas áreas. Pero ahora, hablando del espectro, va a variar la manera en que se va a manifestar el conjunto de esas características. Es decir, yo puedo tener unas gemelas y cada una, aunque tenga el mismo diagnóstico espectro autista, van a tener sus propias habilidades, sus propios desafíos, intereses, gustos. Entonces, por lo tanto, ninguna de las dos va a ser igual. A eso se refiere el espectro, que cada conjunto de características que definen al autismo van a variar en cada persona. Ahora, más adelante en el proceso diagnóstico que Israel va a explicar, hay que entender lo siguiente: una conducta aislada no significa autismo o espectro autista, ¿sí? Entonces, si en la escuela o en casa tú detectas que tu familiar o alumno no hace contacto visual como uno de los signos de alarma, bueno,
no des por hecho que se trate de espectro autista porque posiblemente se trate de otra cosa. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, pero sí hay que recalcar que una conducta aislada o una señal que tú detectes no define al espectro autista, sino que se define por un conjunto de características y por lo tanto cada persona dentro del espectro autista va a tener sus desafíos, sus habilidades diferentes. Ok, vamos a comenzar. Vamos a mencionar algunas características del trastorno del espectro autista. Ahorita nos vamos a basar en el DSM-5. El DSM-5 es un manual que nos ayuda o nos detecta qué síntomas debe presentar o qué características debe presentar una persona con trastorno del espectro autista. Aquí vemos que en el trastorno del espectro autista está caracterizado por dificultades o fallas en la comunicación social y en la conducta porque hay patrones repetitivos, restringidos de conducta, actividades e intereses. Esto lo vamos a ir explicando poco a poco y lo vamos a ir desmenuzando para que nos quede un poquito más claro. Bueno, en la primera, en la comunicación social, aquí podemos ver en ese trastorno que hay dificultades en la reciprocidad socioemocional. ¿A qué me refiero a una reciprocidad socioemocional? Cuando yo entrego una emoción a otra persona, esa emoción debe ser correspondida o debe ser la misma emoción. Por ejemplo, si yo con mi hijo o con mi alumno, yo me empiezo a reír, yo le estoy depositando una emoción de alegría, de felicidad. ¿Y qué es lo más común que debería de pasar? Pues que me devuelvan esta emoción de felicidad, de risas o etcétera. Ahora, aquí vemos en el trastorno del espectro autista que hay esa dificultad, que no hay esa reciprocidad socioemocional. Ojo, que quede bien claro, no en todos los casos como habíamos quedado. Hay algunos que en este trastorno sí puede haber una reciprocidad, mientras que en otras personas no hay esa reciprocidad socioemocional. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Hay un acercamiento social anormal. ¿A qué me refiero un acercamiento social anormal? Se refiere a que la relación no es una relación normal. ¿A qué me refiero? Si yo me acerco con esta persona, no, me va a no voy a tener esas respuestas sociales por igual. También podemos ver que hay dificultades en la conversación, hay un fracaso en la conversación. Me refiero que la persona no nos puede seguir la conversación o, por ejemplo, que sus temas de conversación son muy limitados o nulos. Entonces, por eso lo que les comento, cada persona es diferente y cada se va presentando de diferente manera. Hay algunos casos que las personas que sí pueden presentar lenguaje en este trastorno, pero ellos nada más están limitados en sus conversaciones o puede pasar otra cosa, que tú quieres establecer una comunicación, ya sea con un niño, con un adolescente, ¿y qué es lo que pasa? No hay ninguna respuesta comunicativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fracaso al iniciar o responder interacciones sociales. Ahora, parece como si hubiera una falta de empatía, como si la persona no tuviera esas emociones con otras personas, como si no nos hicieran caso, por ejemplo. Ahora, podemos ver otras situaciones. Hay déficits en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, que hay una anomalía en el contacto visual. Por ejemplo, que cuando nosotros les hablamos, esta persona no nos establece contacto visual o no nos sostiene la mirada. También podemos ver que ellos tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros ponemos esas emociones o esas expresiones faciales o, por ejemplo, en la interpretación de señas. Entonces, aquí vamos a ver que también hay una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. ¿A qué me refiero? Parecieran como si ellos no expresaran sus emociones, como si siempre tuvieran la misma cara facial o sus emociones son muy limitadas, ¿sí? Entonces le digo, cada persona lo va variando. Ahora, también hay dificultades, aquí es muy importante ver, hay dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. ¿A qué me refiero? Ellos presentan dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros o llevamos a un niño al parque, ¿cuál sería su conducta más común? Si van a un parque, pues lo primero que hacen se van a los juegos y van a empezar a jugar, ¿sí? O por ejemplo, si estamos en una situación o en un lugar donde requiere que nos sentemos,
por ejemplo, en un hospital, o tal vez si son católicos que van a la iglesia, un comportamiento esperado es que se sentara, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que a veces presentan esa dificultad, que su comportamiento es el mismo en cualquier tipo de contexto social que se encuentre, en algunas personas, como había comentado. Ahora, hay dificultades para entender las claves sociales, por ejemplo, cuando le decimos que el gracias, que el por favor, o cuando los saludamos o cuando nos despedimos. Entonces parecen como si no nos hicieran caso o no nos entendieran. Por eso presentan este tipo de dificultades. Otra cosa muy significativa que lo vamos a ir abordando y que va a ser muy importante, que va a ser una característica muy evidente en algunos casos, va a ser las dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos. Por eso les comentabas que hay una dificultad en mantener esas relaciones, en compartir los juegos, en compartir también los juguetes o hacer el uso propio de los juguetes. Y también nos encontramos que no hay un interés por otras personas, ¿sí? Parece como si no, que prefieren estar solos que acompañados, que ellos prefieren estar aislados. Por eso son algunas de las características. Ok, en la conducta, que este es otro apartado dentro del DSM-5, además de la comunicación social, vamos a encontrar que hay patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Ahora, como lo hemos comentado en el espectro, estas características definen al autismo o al espectro autista. Sin embargo, cada persona lo va a manifestar diferente. Entonces, podemos encontrar que alguna persona diagnosticada con espectro autista tenga estereotipias motoras simples, que haga aleteo, camine de punta, se balancee, mientras que otra persona con el mismo diagnóstico no lo haga, pero tenga fascinación por alinear los juguetes. Entonces, aquí es donde estamos viendo un claro ejemplo de que ambos cumplen con este criterio diagnóstico de movimientos y uso de objetos de manera estereotipada y repetitiva, pero lo van a presentar de una manera diferente. Ahí es donde vemos el espectro. Podemos ver también el cambio de lugar de los objetos. Por ejemplo, ahí en la asociación donde trabajamos, tengo una paciente que estábamos trabajando con una mesita, se rompe, entonces yo hago el cambio de la mesa y error mío, no le anticipé del cambio. Y entonces ella, cuando se da cuenta de que había una mesa nueva, se estresa y entra en crisis porque no le anticipé yo sobre el cambio del objeto. Entonces ella lo que quería era tomar la mesa, aunque estaba rota, y ponerla en ese lugar. Entonces, esto lo podemos ver en esta parte afectada de la conducta. La ecolalia, por ahí dentro de los posts que hemos subido en la página, hablamos de la ecolalia, que puede ser funcional o no funcional. En la funcional es cuando se utiliza, pero con un fin de interacción o de regulación, ya sea para iniciar, terminar, interrumpir o reanudar una conversación, para nombrar a alguien, para referirse exactamente a esa persona en una conversación, o en el caso de regulación, que cuando empiezan a estar un poquito estresados o ansiosos, empiezan a repetir constantemente frases para calmarse a sí mismos, pero finalmente es un uso funcional. Y por otro lado, la ecolalia no funcional se refiere a aquellas repeticiones constantes, pero que no tienen ningún sentido o significado. Entonces podemos encontrar ahí personas que constantemente están repitiendo diálogos de películas, pero no va coherente o no va acorde a la situación o al contexto en donde se encuentra. El uso de frases idiosincrásicas, aquí nos podemos encontrar ejemplos de personas que utilizan frases muy peculiares o que sus frases son de palabras muy peculiares con un significado inusual, o que inventan palabras para definir algún objeto o definir algo. Entonces, en esto podemos encontrar frases idiosincrásicas, pero repito, puede ser que alguna persona con el diagnóstico haga sus frases idiosincrásicas o sus neologismos, mientras que otra no, que una tenga ecolalia y la otra no. Podemos encontrar también en esta parte de la conducta el apego mucho a rutinas, a patrones de comportamiento verbal y no verbal, y la resistencia a los cambios. Más adelante vamos a ver que esto tiene mucho que ver con su pensamiento rígido. Entonces, dentro de este criterio, lo que podemos encontrar como características es que cuando hay un mínimo cambio, como en el caso que les comentaba de la niña,
se pueden angustiar demasiado. Entonces, por eso es muy importante dentro de las recomendaciones que les vamos a dar más adelante, que ante cualquier cambio, si sea mínimo, se les anticipe para que ellos no se angustien o no se estresen. Dificultades con las transiciones, nuevamente los cambios, patrones de pensamiento muy rígidos, de repente personas que no paran de hablar de un mismo tema y tú tratas de cambiarle el tema de conversación y les es difícil y constantemente están hablando una y otra vez de ese tema. Rituales que para poder pasar a otra actividad tienen que hacer una específicamente y esto lo hacen diario o constantemente. Por ejemplo, ahí en la asociación, un chico no se podía ir cuando llegaban por él si no cerraba todas las puertas de todos los salones y si no cerraba las ventanas de todos los salones. Ese es un ritual porque no puede pasar de una actividad a otra sin haber cumplido la anterior. Y podemos ver aquí también la selectividad alimenticia. Ojo, es muy diferente la selectividad alimenticia a la hiper o hiposensibilidad oral, que tiene que ver con la alimentación, que eso lo vimos en la primera charla virtual que hicimos sobre nutrición. Entonces, es muy importante diferenciar estas partes. Ejemplos de selectividad alimenticia, por ejemplo, que únicamente quiere comer ciertos alimentos de ciertas marcas. Únicamente puede tomar agua de una sola etiqueta. Si le cambias la etiqueta o la botella, ya no se la toman, ¿sí? Ese es un ejemplo de selectividad alimenticia. Intereses muy restringidos y fijos, que son también anormales, que tienen un fuerte apego por tener consigo mismos algún objeto. Por ejemplo, ahí también en la asociación en contacto, uno de los chicos no puede hacer sus actividades si le retiramos sus productos de higiene, o tiene otras temporadas en donde únicamente carga crayolas y si se le pierde alguna, híjoles, es muy complicado el poderlo calmar hasta que lo encuentre. Y tienen intereses excesivamente perseverantes. En el DSM-5 también comienzan a hablar ya sobre la integración sensorial ya de una manera más específica y nos hablan de la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, que es lo que les decía en cuanto a la alimentación. Hay que diferenciar cuando hay selectividad y cuando se trata de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Entonces, aquí, ¿qué podemos encontrar? Indiferencia al dolor o a la temperatura. Luego nos hemos tenido que enfrentar a casos en donde los alumnos se machucan y no sienten dolor e incluso pueden traer la uña un poco zafada y se la arrancan y sin ningún problema. Entonces, ahí podemos ver una indiferencia en el dolor o en la temperatura, que se toman los alimentos muy fríos o muy calientes, o las duchas las prefieren o muy frías o muy calientes. Respuesta adversa a sonidos o a texturas, niños que se tapan los oídos con ciertos ruidos o sonidos específicos. A las texturas, no se diga las etiquetas, que algunos tienen esta intolerancia a las etiquetas, mientras que otros no. Al uso de calzado apretado, al uso de la mezclilla, etcétera. Pero, repito, al ser espectro, puede ser que alguna persona manifieste alguna intolerancia o respuesta adversa a una textura, mientras que otra no. El oler y tocar objetos en exceso, que su manera de conocer los objetos es acercándoselos a la boca, chupándolos o manipulándolos y oliéndolos. Y fascinación por ver objetos que giran. En esta parte podemos encontrar que les gusta el utilizar las rueditas de los carros y ponerlas a girar, pero repito, puede ser que alguna persona lo presente mientras que otra no. Bueno, dentro del trastorno del espectro autista, tenemos que tener muy claro que los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana. Estos síntomas no se pueden presentar desde los 12 años, 20 años, tienen que estar presentes en la primera infancia temprana. Ahora, lo que hemos estado explicando de las características o de los síntomas, cuando se juntan todos estos síntomas o estas características, ¿qué es lo que pasa? Pasa que limitan y alteran el funcionamiento diario en varios aspectos de la vida de la persona. Ahora, es muy importante tener claro aquí, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global de desarrollo. Ahora, tenemos que ver aquí, en el trastorno del espectro autista puede venir acompañado
con otras características que no son exclusivas de un trastorno espectro autista. ¿A qué me refiero? En el trastorno del espectro autista puede existir una discapacidad intelectual o no lo puede presentar. Lo siguiente es, si hay alteraciones o retraso en el desarrollo del lenguaje. Si nos fijamos en el trastorno del espectro autista, el desarrollo del lenguaje o la funcionalidad va variando. En algunas personas su lenguaje puede estar muy afectado, mientras que en otro su lenguaje puede estar acorde, pero se identifica porque mantienen una poca o una limitada de temas de conversaciones. En este trastorno puede estar asociado a una afección médica o genética o un factor ambiental conocidos. Y también puede estar asociado a un trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Y bueno, dentro de los niveles de ayuda, que esto también viene siendo un cambio en el DSM. El DSM, para aquellos que no lo conocen, es el manual para diagnosticar, es uno de los manuales que utilizamos los profesionistas de la salud mental para poder diagnosticar. En el DSM-5, además de señalar especificadores como si hay deterioro intelectual acompañado o si hay deterioro en el lenguaje, nos hablan de niveles de ayuda. Ahora, esto es muy importante que quede claro porque varias personas que nos hacen llegar sus dudas a través de las asesorías virtuales que ofrecemos, la mayoría nos pregunta, es que yo no sé en qué nivel está mi hijo o mi hijo es nivel 2, entonces, ¿qué recomendaciones me das? Y la realidad es que en el DSM-5 de lo que nos habla es de niveles de ayuda. Ahora, recordemos que en el espectro cada persona es diferente. Yo puedo tener gemelas con el mismo diagnóstico, pero puede ser que una me hable, pero me diga palabras sueltas o ecolalia no funcional, mientras que la otra no habla, pero su comunicación se basa en tomarme de la mano y señalar la tarjeta del objeto o alimento que específicamente quiere. Si nos damos cuenta, aquí uno puede decir, ay, pues la que habla es alto funcionamiento o nivel 1, ¿no? Pero la realidad es que la otra niña, que sí tiene una comunicación más funcional, la podríamos ubicar en otro tipo de nivel. Entonces, aquí a lo que voy es que no hay que encasillar a las personas en un nivel únicamente porque hablen o no hablen. Otro ejemplo, antes de dar el ejemplo, hay que entender que en el nivel de ayuda nos habla sobre si la persona con el diagnóstico espectro autista requiere ayuda en el área de comunicación social y el tipo y nivel de ayuda que requiere a nivel conductual. Entonces, volviendo al ejemplo de las gemelas, tal vez una de las gemelas sí me hable, pero con ecolalia no funcional, su habla no es estructurada, pero en autonomía y en socialización está muy avanzada, mientras que la otra, que no habla, pero su comunicación es un poco estructurada y más funcional, no tiene buena socialización, no hace el intento por integrarse a las actividades, entonces ahí podría ser difícil el ubicarla exactamente en un nivel. ¿Por qué? Porque mientras que en comunicación social puede estar en un nivel, en el área conductual puede estar en otro. Entonces, por eso es hoy día complicado determinar exactamente el nivel en el que se encuentra, sobre todo de severidad, y hablamos más de niveles de ayuda. Porque mientras que puede necesitar ayuda en el área de comunicación social, puede necesitar otro tipo de ayuda en el área conductual. Okay. En peculiaridades de comunicación, vamos a checar que hay una dificultad en la comunicación expresiva y comprensiva. ¿A qué me refiero a comunicación expresiva? De cómo la persona comunica estas necesidades o cómo quiere comunicar un mensaje. Y la comunicación comprensiva, ¿qué tanto va comprendiendo la información que nosotros le vamos dando? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona presenta una dificultad en la comunicación o en el área del lenguaje? Se presentan las conductas disruptivas. ¿A qué me refiero? Lo que son como famosos dichosos berrinches. Es que tu hijo no habla porque es berrinchudo. Es que tu hijo no habla porque está muy chiqueado. O tu hijo, no. Aquí tenemos que tener muy claro. Cuando tiene esa dificultad, puede pasar este tipo de conductas.
porque obviamente cuando una persona no se sabe comunicar, no se sabe expresar, obviamente pues uno va a sentir frustración y va a sentir enojo. Ahora imagínense ellos que no tienen un habla, pues cómo se van a sentir frustrados y pasa ese tipo de conductas. Ahora, ¿hay dificultad en la comunicación instrumental? En esta parte se refiere a que te toman de la mano y te dirigen hacia lo que quieren, ¿sí? Pero aquí la diferencia es que, por ejemplo, si vamos a una tienda al área de juguetes, un niño sin trastorno del espectro autista lo que hace es tomarte de la mano, llevarte hacia el juguete que quiere, señalarte el juguete que quiere y voltearte a ver. Esto es básico dentro del diagnóstico, que en el espectro autista lo que va a hacer la persona es que te toma de la mano, te guía hacia lo que quiere, pero no hay esta coordinación de mirada o de decir qué es lo que quiere. A eso se refiere la comunicación instrumental. Podemos encontrar también que las personas con espectro autista se van a acercar a ti, pero más con fines de comunicar o hacer saber sus necesidades y deseos en lugar de interactuar. Sí es más con un fin comunicativo que con un fin de interacción. La inversión pronominal, aquí podemos encontrar gente que en lugar de quiero agua, dice quieres agua, o Fernanda quiere agua en lugar de yo quiero agua. A eso se refiere la inversión pronominal. En el tono de voz peculiar, gente que no se diga cuando quieren imitar los diálogos, lo hacen incluso con el tono específico, y cuando ellos hablan ya sin imitar o repetir algún diálogo, tienen una entonación peculiar que también llama la atención. Y el uso de palabras poco convencionales, ¿no? Por ejemplo, ahí en la asociación también nos decían algunas frases un poco muy propias para su edad. Tengo un paciente que me decía, voy a visitar a la abuela que está pasando la colina, ¿no? Entonces, esta parte de referirse o de utilizar palabras muy propias para su edad, que también puede llamar la atención. Ok, aquí otra característica muy importante para el diagnóstico que lo vamos a abordar más adelante. Aquí vamos a ver peculiaridades en la imaginación y el juego. Aquí podemos ver que en el uso de juguetes es poco convencional. ¿A qué me refiero? Que a veces no hace la función del juguete. ¿Qué es lo que hacen? A veces agarran el juguete, un ejemplo, agarran un cochecito y de vez de estar jugando con el cochecito o aventarlo o hacer como unas historias, ¿qué es lo que hace? Agarran el coche y empiezan a girar las llantas. Eso podría ser un ejemplo. Ahora, otra dificultad que vamos a ver es en el juego simbólico e imaginativo individual y grupal. ¿A qué me refiero juego simbólico? Que es crear historias o hacer funciones con dichos objetos. Por ejemplo, yo puedo agarrar una pluma, un niño puede agarrar una pluma y puede decir que esto es un avión y hace el juego simbólico, imaginativo. O por ejemplo, puede agarrar un palo de escoba y puede jugar al caballito, ¿sí? Que es su caballito y todo esto. Ahora, aquí vemos esa dificultad en el juego simbólico que no le da esa vida a ese objeto o a esas historias. Ahora, también vemos que hay dificultades en el juego grupal. Por ejemplo, cuando los niños juegan en grupo y empiezan a correr, que a los superhéroes o hacen otros tipos de juegos imaginativos, ellos tienen dificultad en integrarse y en entender las reglas. En algunos casos, como es lo que yo les comentaba, algunos tienen la dificultad muy marcada y hay algunos que no tienen tanta esa dificultad. También podemos ver cuando los niños tienen los juguetes, debes de hacer la función o empezar a jugar o compartir ese juego con mamá, papá o hermanito, ¿qué es lo que hacen? A veces prefieren aislarse y empezar a alinear los juguetes. Esa es una característica. También podemos ver que hay pobre o nulo juego espontáneos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si a un niño tú le pones una caja de juguetes? Pues vámonos y vámonos a jugar y empieza a agarrar todos los juguetes, empieza a hacer la función. ¿Qué es lo que pasa en este trastorno? Puede ver juguetes, a veces los puede tomar como indiferentes o como si no existieran, o puede ser un poco o un juego muy poco espontáneo y no tan funcional. Y también podemos ver que es un juego repetitivo y estereotipado. ¿A qué me refiero juego repetitivo? Que siempre juega lo mismo, lo mismo, lo mismo, o hace los mismos movimientos y no hay una funcionalidad y está muy limitado al juego. Y como les había comentado, estas peculiaridades del pensamiento van a influir a nivel social, por ejemplo,
hay unos de los mitos que más adelante vamos a estar viendo, que dicen es que las personas dentro del espectro autista no sienten o no son muy fríos, son muy distantes, pero la realidad es que esta parte del pensamiento rígido les dificulta el poner atención, el leer y descifrar las intenciones, los sentimientos y las creencias de las otras personas. Para ellos les es difícil el poder descifrar y el poder entender las conductas o los estados mentales de otros. Es por eso que también les cuesta trabajo entender conceptos un poco abstractos y cuando tú les haces una broma, un chiste, lo interpretan de manera literal. Esta rigidez en el pensamiento también influye en la flexibilidad en los cambios, en el no tener filtros, que luego hacen comentarios un poco inapropiados, que pueden llegar a meterse en aprietos por ciertos comentarios que hacen, pero es por esta parte del proceso de pensamiento. Las estereotipias también tienen que ver con el proceso de pensamiento y los contenidos obsesivos. Esta insistencia por estar hablando una y otra vez del mismo tema. Entonces, estas peculiaridades que les hemos compartido tanto de pensamiento, comunicación como de juego, no vienen indicadas en el DSM, pero sí las podemos encontrar o identificar en las personas con trastorno espectro autista. Ok, aquí vamos a ver ya lo que hemos venido explicando, que tienen afectado el área de comunicación, en el comportamiento, en sus relaciones sociales, en su juego. También hay otros rasgos asociados con el trastorno del espectro autista, que no son dentro de las características, pero que vienen como asociados o pueden estar presentes. Ok, puede estar presente que tenga un coeficiente intelectual bajo, no en todos los casos, ¿sí? Es muy, muy importante saber eso, es muy importante marcar eso. No todos pueden tener un coeficiente intelectual bajo, en algunos casos se puede presentar. Otro caso muy común que puede pasar es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, de los casos que yo he tenido, algunos lo presentan. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienen ansiedad? Vienen los problemas de conducta, ¿sí? Entonces están relacionados. También vemos casos cuando hacemos la historia clínica que a veces los papás nos comentan, ¿sabes qué? Mi hijo tiene dificultades en el sueño. A veces no duerme toda la noche o se despierta seguidamente. También podemos ver que hay dificultades en la alimentación, que a veces son muy selectivos en la comida. Nos puede indicar que puede ser por un problema sensorial. También en algunos casos se pueden presentar dificultades en el desarrollo motriz, tanto gruesa como fina. Y obviamente también en algunos casos hay problemas de atención. ¿Y a qué me refiero a problemas de atención? En que nos presten atención cuando les hablamos o, por ejemplo, que tengan problemas de atención cuando están en su material de trabajo. Ok, vamos a hablar ahora sobre los mitos. Para empezar, ¿es una enfermedad? No, como vimos al inicio, hablamos de un trastorno porque lo van a definir un conjunto de síntomas y características que van a generar ciertas limitaciones, pero el hecho de que tenga una limitación, por ejemplo, en el lenguaje verbal, no significa que no comunique. Por ahí vi una pregunta que hacían mención sobre que su niña no habla y se preocupa por cuándo va a poder desarrollar el habla. Aquí es importante entender que tal vez no habla ahorita, pero se comunica, toda conducta comunica. Ya con el simple hecho de tomarte de la mano y guiarte hacia lo que quiere, ya es comunicación. Aquí hay que potenciar esa habilidad. Entonces, esto viene también dentro de los mitos que nunca aprenderán ni podrán lograr nada. No, la realidad es que son personas con potencial, con habilidades, sí, que hay que potenciar, con desafíos que hay que ayudar a superar, pero por eso es muy importante el diagnóstico, porque a partir del diagnóstico nosotros podemos tener un punto de partida y un mapa de hacia qué camino irnos, qué estrategias requiere, qué tipo de tratamiento hay que seguir para que la persona pueda potenciar sus habilidades y superar sus desafíos. No sienten, bueno, esto ya también lo vimos, parte del proceso de pensamiento, esta parte de la dificultad de no atender a las emociones, puede llegar a pensar que no tienen empatía o que son muy fríos o son muy distantes, pero la realidad es que sí sienten. Hay que recordar que son personas, son seres humanos como cualquier otro y tienen sus pensamientos, sus sentimientos, pero
procesan el pensamiento de manera diferente y expresan sus sentimientos de manera diferente. Son muy inteligentes. Esto también es un mito que de repente me han llegado comentarios de que, ay, pues sí, trabajas con espectro autista, es que son bien inteligentes, ¿no? Son genios, son superdotados. Y no, la realidad es que la mayoría de las personas con este diagnóstico se encuentran en la media en cuanto a funcionamiento intelectual y hay algunos casos que sí sobresalen, pero la mayoría están en la media de funcionamiento intelectual. El chiste es saber de qué manera poder explotar ese funcionamiento intelectual. ¿Los papás son los culpables? No, eso también, esto surge a partir de una teoría en la cual se hablaba de los padres nevera o padres refrigerantes y se hablaba de que eran papás que estaban muy apegados a sus profesiones, a sus oficios e impedía obstaculizaba, perdón, el poderse relacionar con su hijo y esto hacía que el vínculo se rompiera y por lo tanto se generaba el autismo. Esta es una teoría que hoy día se ha descartado y los papás no son los culpables. Y bueno, esta parte que les comentaba, nunca aprenderán ni podrán lograr nada. Lamentablemente me he topado con papás que llegan a consulta conmigo y me dicen, es que cuando me dieron el diagnóstico me dijeron, su niño tiene autismo, su niño se encuentra en el espectro autista, ni pierde el tiempo porque no va a lograr nada. Y entonces hay papás que creen en esto que les dicen y entonces no hacen nada por ellos. Y es muy lamentable porque la verdad es que entre más pronto se diagnostique, mucho mejor, porque la intervención la va a recibir a más temprana edad. Y entonces un tratamiento a más temprana edad, pues es un tratamiento que puede ser o que te puede dar avances un poquito más rápido. Bueno, aquí vamos a ver los signos de alarmas que ustedes pueden ver que tal vez se les haga sospechar, ojo, más no afirmar que un diagnóstico. Uno de los primeros síntomas, cuando estamos en la entrevista, comentan que dice, es que mi hijo hablaba, tenía su lenguaje normal, pero entre el año y medio y 2 dejó de hacerlo, dejó de hablar de la nada o poco a poco fue perdiendo sus habilidades. Otro signo de alarma que no lo tenemos aquí, pero que es muy importante, que no han desarrollado un lenguaje. Me he topado casos de que a veces los papás me dicen, es que mi hijo tiene 3 años y no habla. Y a veces los mismos otros profesionistas o profesionales dicen, no se preocupe señora, es normal, su hijo está chiqueado o lo tiene muy sobreprotegido. Ojo, si su hijo no emite palabras, si tiene 2 años, al año o 3 años, sí es importante llevarlo a una atención. Otro de los signos de alarma es que a veces toma de la mano al adulto para llevarlo lo que quiere sin mirarle ni hablarle. ¿A qué me refiero? El, el niño o la persona, su único fin es comunicar o llevarlo a esa necesidad que quiere. ¿Sí? Es muy importante tener eso. O a veces podemos ver el caso de que a veces que tienen 3 años y son como si se notaran como si fueran muy independientes, como si ellos quisieran tener las cosas por su propia cuenta. Otra cosa muy común, un signo muy que puede ser de alarma, que parece que le abras una y otra vez y parece como si no escuchara, como si tuviera problemas de audición. Otra de las cosas que hace movimientos inusuales y repetitivos, por ejemplo, el aleteo, el balanceo o gira sobre su propio eje. Esos son un signo también muy importante que hay que checar ver. Y también, como mi compañero ya lo comentó, a veces tienen problemas sensoriales, a veces son muy sensibles a los ruidos, que se tapan los oídos y que a veces puede desencadenar una crisis o que a veces son muy sensibles a ciertas texturas, que no se deja poner cierto tipo de ropa o a veces no se dejan poner calcetines o zapatos o por ejemplo en el tacto que a veces no se dejan cortar el cabello o no se dejan cortar las uñas o también podemos ver que son muy selectivos en los alimentos. ¿Cómo que muy selectivos en los alimentos? Que solo quieren determinadas comidas y no quieren, porque cuando a veces les queremos meter que la fruta, los vegetales o cualquier otro alimento, ¿qué es lo que hacen? Parecen como si tuvieran una crisis o que empiezan a llorar horrible, como si le estuviéramos dando algo muy feo y entonces empiezan ahí. Y otra cosa que a veces no les gusta el contacto físico, nos podemos ir al extremo, que de que el hecho que lo tocas en la espalda o lo quieras abrazar, no quiere, como que te aleja y no le gusta.
O nos podemos ir al otro extremo, que a veces quieren abrazos muy fuertes o toques muy bruscos, o que a veces, tú ves que a veces se cae y uno dice, chin, ya va a llorar, que hasta a uno le duele, pero el niño como si nada, se levanta y como si no se hubiera pegado. Y otro signo de alarma es que su juego es poco convencional y repetitivo. ¿A qué me refiero? Pues que no hay una funcionalidad y no hay un juego imaginativo. Otra cosa que no lo hemos puesto aquí, lo que habíamos hablado, algo muy importante, muy evidente, es en la reciprocidad emocional, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo a mi hijo lo quiero abrazar o me trato de reír con él o le demuestro una característica de afecto, él no me lo responde. Parece como si no lo hubiera recibido nada, y lo que hacen que cuando nosotros depositamos una emoción, como ellos como si nada, y se van, ¿sí? En algunos casos, no hay todo. Ahora, ojo, la presencia de una o varias de las características no asegura la presencia de un trastorno del espectro autista, ¿sí? Si ustedes ven esos síntomas, es importante asistir con los profesionales adecuados para poder determinar, para poder confirmar o para descartar. Ok, vamos a ver, vamos a hablar lo que es el diagnóstico y por qué es importante un diagnóstico. Yo lo que le recomiendo a los padres de familia antes de iniciar un proceso diagnóstico con un profesionista, con un psicólogo o quien alguien esté familiarizado, siempre es importante descartar lo físico. ¿A qué me refiero a descartar lo físico? Primero, si la persona presenta un problema de audición o si tiene un problema neurológico. Por eso es lo que yo recomiendo cuando me llegan mis pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Mi niño tiene 4 años, no habla, no se relaciona, no juego, ¿qué hago? Entonces lo que hago, miren, el primer paso que debemos hacer es llevarlo con un neuropediatra o con un audiólogo para descartar estos problemas y que les hagan los estudios correspondientes. Ahora, ojo, es muy importante, para, para determinar un diagnóstico es importante tener un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero a un equipo multidisciplinario? Por ejemplo, trabajar con el neurólogo, con el neuropediatra, ya sea con el psicólogo que esté certificado, esté preparado en esto. También los papás entran en el equipo multidisciplinario, en la escuela o la guardería, que también conviven con el niño y nos pueden dar información muy importante, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico? Cuando los papás saben el diagnóstico, hay un alivio de los papás y ya no están buscando y buscando y buscando. Ya los papás dicen, bueno, mi hijo tiene esto, ok, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, el siguiente, el siguiente paso es el punto de partida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Sí? A través del diagnóstico vamos a ver cuáles son las necesidades de la persona o cuáles son sus fortalezas. O sea, necesitamos ver tanto sus necesidades como sus fortalezas y desde ahí vamos a empezar a partir. También el diagnóstico nos provee información importante acerca del desarrollo y el comportamiento de tu hijo. Ojos, papás, miren, lo que yo recomiendo aquí, si ustedes van a iniciar un proceso diagnóstico, ya lo llevan con el neurólogo, pero ahora quieren un diagnóstico ya por un psicólogo o un profesionista, es importante que ese profesionista les dé algo por escrito. ¿Por qué? Porque me ha llegado el caso de papás que me dicen, es que ya lo he llevado y el psicólogo me dijo que tenía trastorno del espectro autista. Le digo, ok, muy bien, ¿les dio algún informe, algún escrito o algo así? No, lo vio en una sesión y ya dijo que sí lo tenía. No, el proceso de diagnóstico es un poco largo porque se tiene que terminar. Y cuando ustedes tienen un informe por escrito, ya es mucho más fácil el trabajo. Ahora, el diagnóstico nos ayuda a entender mejor los desafíos. ¿Cuáles son las necesidades de mi hijo y qué es lo que debo de hacer? O también, mi hijo tiene estas fortalezas, pues las tengo que ir incrementando. Ahora, también el diagnóstico nos permite saber qué tratamiento o terapia es la más conveniente para el paciente, ¿sí? Aquí vamos a ver qué tipo de tratamiento, qué tipo de actividades, qué tipo de terapias les va a ayudar. Ojo, es muy importante, papás, ver que no todos los tratamientos, no todo el tipo de terapias, para algunos puede ser funcional y para otros no puede ser funcional. Es muy importante ver eso. No todo tipo de tratamiento es efectivo para una persona. Por eso nos tenemos que enfocar cuáles son las necesidades de mi hijo y cuáles es lo mejor. Yo me he fijado, por ejemplo, y a veces me he fijado en publicaciones de que, no, mira, yo te recomiendo este tratamiento
esto, cuando a veces no adecua o no encaja en las necesidades de la persona. Por eso le comento que es importante acudir a que les hagan un diagnóstico y a partir de ahí saber qué es lo que necesita. Y también, ojo papás, muy importante, si sus hijos lo van a incluir en una escuela, ustedes, yo les puedo decir, ustedes tienen la responsabilidad, si lo quieren incluir, que ustedes tengan un diagnóstico para que el maestro o las autoridades sepan cómo van a trabajar con su hijo o con su hermano, o etcétera, ¿sí? Entonces, es importante ustedes entregar un diagnóstico a la escuela para saber de dónde el maestro va a partir, ¿sí? Porque ha pasado que a veces lo integran y el maestro no tiene conocimiento qué es lo que tiene, los compañeros están hasta cierto punto sacados de onda porque tiene cierto tipo de conductas, entonces el maestro le complicamos el trabajo. Entonces, cuando nosotros le damos un diagnóstico, el maestro ya está hasta cierto punto un poco más preparado para poder intervenir. Y ojo, papás, es muy importante, un diagnóstico no es un predictor de futuro y tampoco define a la persona. Un diagnóstico nos indica qué trastorno tiene y cuáles son las necesidades de mi hijo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, no nos va a ayudar cómo vamos a actuar. Ojo, el diagnóstico no va a definir a la persona. Ok, papás, ¿cuál es el proceso del diagnóstico que ustedes tienen que seguir y es muy importante que lo tomen en cuenta? Primero, como yo les comentaba, un equipo multidisciplinario. ¿Qué se necesita del neuropediatra, ya sea el psicólogo o el profesionista que esté, pues digamos, certificado en este tipo de diagnóstico? Los papás también entran en ese equipo multidisciplinario, que es una parte muy importante porque los papás durante las entrevistas nos da datos muy importantes. Lo que yo recomiendo también, también dentro del equipo multidisciplinario entran los maestros, en caso de que estén incluidos en una guardería, en una escuela o en un centro educativo especial. Y también lo que yo también recomiendo es, que yo recomiendo a los papás es el nutriólogo, que también es un aspecto muy importante para el tratamiento. Ok, papás, ¿cuál es el proceso? Ok, los papás vienen, el primer paso que se necesita es una entrevista con los padres de familia, que es una historia clínica que vemos los datos del embarazo, vemos los datos del parto, vemos los datos del desarrollo y a partir de ahí vamos viendo si ha habido complicaciones. Y también en la entrevista se abarcan aspectos muy más profundos en cuanto a la cuestión del lenguaje, en la cuestión de socialización, en la cuestión de juego, en la cuestión de comportamientos e intereses. Y a partir de ahí, cuando tenemos la información, nosotros mandamos, o es importante tener también información, ya sea de la escuela o de la guardería o en el centro educativo especial donde se encuentre, porque esa información también es muy valiosa para un diagnóstico. Ok, ya tengo la información de los padres, de la escuela, del neurólogo también, que es muy importante que nos den la impresión porque nos ayuda a determinar qué es lo que pasa. Observamos, ya después hay sesiones con el alumno o con la persona, ver su comportamiento, cómo se comporta ante ciertas actividades y se hace la aplicación de pruebas, ¿sí? Todo esto se junta, todo lo que les comentaba, y se hace un diagnóstico, ¿sí? Aquí es muy importante tener mucho ojo clínico para determinar si la persona tiene un trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Varios trastornos se puede llegar a confundir con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Me ha llegado el caso de que a veces me lo canalizan y me dicen, ¿sabes qué? En la escuela me dijeron que mi hijo tiene un trastorno del espectro autista. ¿Y qué es lo que pasa? Pues alarma a los papás. Y es obvio, los papás se preocupan y se alarman. ¿Y qué es lo que veo? Que a veces no es un trastorno del espectro autista, es un trastorno del lenguaje o hay un atraso en el desarrollo. Entonces, sí es importante diferenciar que no todos los casos es un trastorno del espectro autista, a veces puede ser otro tipo de problemas, otro tipo de trastornos. Y otra cosa, papás, yo he escuchado que dice, es que mi hijo tiene características, tiene trastorno de lenguaje con características. No, aquí es muy importante aclarar, o tiene o no tiene. Y vamos a ver, papá, ok, el profesionista ya les entregó el diagnóstico por escrito, que es muy importante, que sea por escrito, describiendo
por qué tiene ese diagnóstico. Ok, entonces el psicólogo, el profesionista, les debe de explicar por qué su hijo tiene este diagnóstico, ¿sí? Les debe explicar el por qué características tiene tu hijo que llenó para tener un trastorno del espectro autista. Ahora, tiene que haber una explicación de manera clara de qué trata la condición. Aquí yo les digo a los papás, miren, si tienen alguna duda o yo les tengo que explicar 10, 20 veces o 30, es mejor que a ustedes les quede súper claro el diagnóstico a que después tengan dudas. Siguiente, lo que les comento, tienen que aclarar sus dudas, si se las tienen que aclarar 20 veces, 10 veces, mismas que se las tienen que explicar para que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar y cuáles van a ser sus retos. Y también dentro del diagnóstico se tiene que señalar cuáles son los desafíos o las necesidades que tiene esta persona, pero también no todo tiene que ser negativo, también tiene que haber fortalezas o habilidades en las que hay que centrarse. Y también hay que señalar dentro del diagnóstico cuáles son las estrategias de intervención de las que hay que partir o cuál sería el tratamiento o cuál sería la terapia indicada y también orientar sobre espacios o especialistas a los que hay que acudir, ¿sí? Ojo, no toda la responsabilidad debe de caer sobre el padre de familia o no toda la responsabilidad debe de caer sobre el psicólogo, el profesionista, o toda la responsabilidad debe de caer en el neuropediatra, o solamente la responsabilidad debe caer en el maestro. Por eso les comento, es un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar y que nos vamos a compartir esa responsabilidad para que el niño o la persona vaya avanzando. Ok, y ya una vez que se realiza el diagnóstico, podemos encontrarnos con dos partes, ¿no? La respuesta favorable cuando se puede tratar de alguna condición o alguna situación que haya desencadenado los síntomas, pero que no es tan alarmante como el saber que se trata de espectro autista. Y por otro lado, podemos encontrar la respuesta no favorable, en la que la familia se niega o no está conforme o no le parece los resultados de las pruebas, como que no hacen coherencia con lo que realmente es el comportamiento de su hijo, de su hija, y hay quienes se quedan conformes con ese diagnóstico a pesar de que no hayan estado tan de acuerdo, pero con el fin de ya no iniciar otra búsqueda, se quedan conformes con ese diagnóstico, o por otro lado, personas que buscan una segunda opinión. Pero finalmente, cuando se entrega un diagnóstico, va a ser muy común que las familias se encuentren con el duelo y va a ser también muy normal respuestas como negación, como frustración, enojo, sentirse culpable, sentirse con incertidumbre y temor de tiene espectro autista, se trata de espectro autista y ahora cómo le hago, qué va a ser de él cuando yo no esté, cómo va a ser su vida futuro cuando él sea un adulto. Entonces, todas estas emociones van a ser normales que los integrantes de la familia lo sientan. Cada uno lo va a vivir a su manera, cada uno lo va a vivir en sus ritmos, en sus tiempos, y es importante entender que este duelo no es el único que van a vivir a lo largo de la vida, no es el único que van a tener que superar o que tal vez ya hayan superado al recibir el diagnóstico. Puede ser que a lo largo de la vida te topes con otro duelo, por ejemplo, cuando veas que llega a una edad y aún no ha podido integrarse a una escuela, cuando veas que tal vez ya es un adulto y él no sabe hacer ciertas cosas que tú esperabas que ya hiciera. Entonces va a ser muy normal que a lo largo de la vida tú tengas nuevamente estas emociones que conforman el duelo, pero recomendación, si esto te está superando o ves que para la familia es muy difícil asimilar o aceptar la idea y el diagnóstico, acude a ayuda psicológica para ti y tu familia, porque si tú estás bien, vas a poder entonces estar más dispuesto a poder apoyar a tu hijo o a tu hija. Trata de mantener la calma. A lo mejor me vas a decir, ay, no, pues es que es muy fácil que me digas, cálmate, relájate o tómalo con calma, pero la realidad es que hay veces que cuando reciben el diagnóstico, de manera inmediata se ponen a investigar, se ponen a preguntar a otros papás de otros grupos y entonces se empiezan a saturar de mucha información y hay que darle tiempo a que tú asimiles la información, la noticia del diagnóstico
para que después, ya con más calma, ahora sí puedas iniciar la búsqueda o investigación sobre la condición. Recuerda, no hay culpables, esto ya lo mencioné anteriormente, esto es una condición que actualmente no tiene alguna causa definida. Se ha hablado de genética, de que hay alguna predisposición genética, pero no se ha confirmado al 100% cuál es la causa del autismo. Aprende, infórmate sobre la condición de tu hijo, de tu hija. Igual para los maestros, si tú te informas exactamente de qué trata el espectro autista, va a ser mucho más fácil entonces entender el por qué se comporta de ciertas maneras, entender el por qué se expresa o se comunica o expresa sus sentimientos de alguna manera. Explica a tus conocidos y familiares. Sí, es importante que toda la familia esté enterada de la situación, porque de esa manera vas a poder armar tu propia red de apoyo y el día de mañana, si tú quieres ir a una fiesta familiar y hay alguna crisis, todos van a entender y te van a poder apoyar. Consulta con el especialista el tipo de tratamiento, que esto es lo que comentábamos anteriormente. Las recomendaciones de lo que hay que esperar del diagnóstico es más por ética del profesionista. ¿Sí? Nosotros en lo personal es lo que hacemos, las recomendaciones en cuanto a la entrega de resultados, es más algo que queda ya en el especialista que te realizó el diagnóstico, pero pues sí, por ética, él te debe de orientar, te debe de decir por dónde irte, qué tipo de tratamiento o terapia necesita tu hijo, tu hija. Investiga sobre instituciones donde se ofrezca la atención para autismo. Bueno, León, Guanajuato, contacto, ya saben, ahí nos pueden encontrar a través de la página, nos pueden contactar, ya sea para diagnóstico, para las intervenciones presenciales. Involúcrate en las terapias, que esto también es algo que nosotros hacemos. Yo respeto mucho la manera y forma de trabajar de mis colegas, de los psicólogos o terapeutas. Sé que hay algunos que en cuanto llega el paciente se van al cubículo, al consultorio, se cierra puerta y papás quedan afuera, después de una hora salen y listo, ya se va el paciente. Yo lo respeto, pero en el caso de Israel y yo, lo que hacemos es involucrar a la familia, porque finalmente con quien convive la mayor parte del tiempo es con mamá y papá o con los otros cuidadores. Entonces, por eso es muy importante, si tú puedes solicitar involucrarte, mucho mejor para que te enseñen de qué manera realizar las estrategias, los ejercicios, y entonces tú el día de mañana cuentes con las herramientas o los recursos necesarios para poder intervenir si hay alguna crisis, orientarlos si se le dificultan algunas tareas, orientarlos si tiene alguna dificultad en la comunicación, en la socialización. Entonces, esto hace mucho más fácil para la familia el poder sobrellevar algunas situaciones. Por eso es muy importante el involucrarse. Involúcrate también con otros padres de otros niños o de otros familiares que tengan espectro autista, porque tal vez la experiencia que ya tuvo un papá o una mamá de un adulto con diagnóstico de TEA te sirva para ti, que apenas estás iniciando el proceso diagnóstico, que apenas te dieron el resultado de que tu niño se encuentra en el espectro autista. Entonces, el poder enriquecerte de las experiencias de otros padres está bien, pero recuerda que cada persona es diferente y puede ser que la terapia o el servicio terapéutico que aplicaron en un niño o en una persona con espectro autista le funcione, pero a tu hijo no. Entonces, por eso es muy importante que en el diagnóstico se especifique cuáles son las habilidades que cuenta para potenciarlas y qué desafíos hay que ayudar a superar. Eh, Algo muy importante, apoya, pero sin convertirlo en el sol y tú y la familia en los planetas que giran alrededor de él. Luego me he topado con familias que me dicen, es que yo no salgo a fiestas, yo no salgo a ningún lado, porque ¿qué tal si le da una crisis? O familias que sobreprotegen mucho al paciente y entonces, que no se vista, yo lo he visto. Entonces, hacen muchas actividades por él y entonces terminan convirtiéndose en los planetas alrededor de él como el Sol. No hay que caer en esto, sí hay que apoyarlo, pero también hay que potenciar su autonomía y su autodeterminación. Hay que pensar a futuro. Ok. ¿Alguna otra de las recomendaciones para la familia? Yo le digo a los papás,
Ok, ya tenemos el diagnóstico, ahora vamos a partir a través de las necesidades. Necesitamos pensar qué haces hoy y qué esperas a futuro. Es lo que les comento. Si no, el chico no recibe un tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Entonces aquí se tiene que hacer que los papás visualicen qué pasa si mi hijo no tiene tratamiento o si tiene tratamiento. Otra cosa que yo les pido, papás, cuando se comienza un tratamiento, es muy importante tener muchísima paciencia, ¿sí? La paciencia va a ser un factor muy importante para el tratamiento del niño. Es válido que ustedes se sientan enojados, desanimados, tristes. Eso es válido. Y sí es válido que ustedes tengan su tiempo como aparte, pero sí es importante que en el trabajo con este tipo de trastorno hay que tener muchísima paciencia. Ahora, otro factor muy importante, si ustedes quieren ver avances en sus hijos, en sus alumnos o en sus hermanos o un pariente con ese trastorno, es muy importante la constancia. ¿A qué me refiero constancia? Si el terapeuta te da un programa de trabajo y te dice, sabes que tú me necesitas apoyar esto en casa y tú dices, ok, yo apoyo, pero ¿qué es lo que pasa? Un día lo aplico y ya, al día siguiente no lo hago, pero bueno, ya, al siguiente día sí me voy a poner las pilas y voy a trabajar y después no lo hago. Cuando no hay constancia, no va a haber resultados tan evidentes. Me he topado el caso de papás muy comprometidos en el trabajo con sus hijos, que apoyan en el trabajo o en la estimulación, y créanme que he visto de casos, digamos, muy complicados, que los papás trabajan diario, siguen las recomendaciones, y ¿qué es lo que pasa? Que en unos meses o a veces al año, dependiendo de cada chico, hay cambios muy sorprendentes, que a mí me sorprenden, que digo, wow, mil respeto para esos papás que trabajan todos los días y no tiran la toalla. Hay que priorizar objetivos. ¿A qué me refiero? Hay que trabajar las necesidades que presenten los niños o las personas. No trabajar necesidades yo como papá, porque me he tocado el caso que a veces los papás lo incluyen en una escuela, quieren que aprendan a leer, quieren que aprendan a escribir, quieren que aprendan a sumar, a multiplicar, cuando realmente en ese momento no son las necesidades del niño. Obviamente tiene otras necesidades que necesitan ser trabajadas. Entonces, lo que yo recomiendo a los papás, si sus hijos no tienen las habilidades todavía para incluirse a una escuela, créanme que es más provechoso o les ayuda más cuando están en un proceso terapéutico para trabajar esas habilidades para posteriormente poder integrarlo. Ahora, otra cosa muy importante es el trabajo en equipo, lo que yo les comento. Trabajar con padres de familia, el terapeuta, el neuropediatra, el nutriólogo, porque les digo, hay que compartir la responsabilidad. La responsabilidad no debe caer en una sola persona. Y otra cosa, papás, muy importante, hay que evitar la sobreprotección e infantilizar. ¿A qué me refiero? Ay, no, es que mi hijo no puede. Ay, es que mi hijo no. Ay, no, es que no le vaya a pasar esto, es que esto no. Tenemos que tener claros, papás, pues que ellos deben de ensayar, deben de practicar. Es algo normal que nos equivoquemos. Todas las personas, cuando aprendemos una nueva habilidad, a la primera no nos sale, nos equivocamos. O por ejemplo, cuando caminamos, un niño se cae y ¿qué es lo que hace? Se levanta y lo vuelve a intentar, se cae y lo vuelve a intentar. Entonces aquí es lo mismo, hay que evitar la sobreprotección. Denles la oportunidad a que se equivoquen sus niños, a que cometa los errores y otra es volver a intentarlo, ¿sí? Porque cuando ustedes sobreprotegen, con el tiempo van a tener mucho más dificultades y va a haber un tiempo en que no van a poder trabajarlo adecuadamente. Ahora, desde pequeños es muy importante trabajar la autonomía y la autodeterminación. ¿A qué me refiero? La autonomía, a que el niño ya debe empezar a hacer cosas por sí solo desde pequeño. Por ejemplo, un ejemplo, el quitarse la ropa, el vestirse, el intentar que se lave los dientes, o por ejemplo, a la hora de la comida, que agarre la cuchara y si se ensucia o la comida la tiene en su ropa, no importa. Eso es lo que le va a estar ayudando en su autonomía, ¿sí? Y otra cosa muy importante, papás, y eso sí les quiero tener muy claros, es muy importante establecer límites y reglas, ¿sí?
porque como todo niño que no tiene límites y reglas, va a llegar en un futuro que la conducta va a ser muy complicada y va a ser difícil de controlar. Entonces, es importante trabajar los límites y reglas desde pequeños. También me ha tocado el caso de adolescentes que nunca les establecieron límites, pero obviamente con un trabajo, con un tratamiento oportuno, cuando se establecen reglas y límites, créanme que ha habido avances. Me ha tocado el caso de alumnos que han tenido conducta muy, pues digamos, muy complicada, y hemos trabajado en este tratamiento y créanme, cuando nos ponemos de acuerdo los padres de familia, con el terapeuta y con otros profesionistas y establecemos el trabajo, créanme que a veces la conducta mejora muy significativamente. ¿Y qué es lo que pasa? Mejora las relaciones entre padres e hijos cuando hay un establecimiento de límites. Entonces, nunca es tarde para establecer límites y reglas en cualquier edad. Si tú te encuentras en el caso de que tu hijo ya está grande y tiene dificultades, créanme, cuando acuden con el profesionista adecuada y establecen los límites, créanme que mejora muchísimo la dinámica familiar. Y otra cosa, papá, no todo es terapia, ¿sí? No todo el rato es trabajar con el niño o no todo el tiempo es trabajar, no. El niño también tiene derecho a tener su espacio libre, a tener sus intereses, a tener sus comportamientos. Sí es importante que el chico tenga sus momentos libres. Y otra cosa, es importante tener actividades funcionales y productivas y menos ocio. Me ha tocado el caso de que los papás dicen, ¿cuál es la rutina del niño? No, pues mi hijo todo el día ve la televisión, o mi hijo se la pasa en la computadora viendo videos, o se la pasa comiendo. Entonces, sí es importante, papás, no fomentar el ocio, cuidar la nutrición, cuidar la alimentación de sus hijos, porque eso va ayudando en el desarrollo. Otras de las recomendaciones para la familia van relacionadas con la vestimenta, la alimentación, la higiene. De verdad, hay veces que nos han llegado pacientes que se ensucian un día su playera, su ropa y al día siguiente vuelven con la misma. O sea, hay que darles un trato digno, son seres humanos como nosotros y merecen también respeto y un trato digno. Entonces también hay que cuidar su higiene, su vestimenta, su alimentación. Hay veces que también yo entiendo que por esta parte de la ansiedad, por la selectividad alimenticia, que no comen de ciertos alimentos, pero comen más chatarra. Ok, entiendo, pero hay que procurar trabajar en equipo también con un nutriólogo para poder mantener sana su alimentación. Dentro de del apartado de videos pueden encontrar la charla grabada anterior sobre nutrición y autismo. Incluso si quieren tener comunicación con la nutrióloga, nos pueden mandar un mensaje para que tengan también su orientación con ella. Organiza tu hogar, tus horarios. Imagínense que el niño esté tratando de realizar sus actividades en un espacio donde hay mucho desorden, todo está tirado, pues difícilmente se va a poder concentrar. Entonces es por eso importante que, por ejemplo, ahora que están en sus clases virtuales, algunos de ellos tengan su espacio definido y ellos puedan ubicar de que en ese espacio es para trabajar o hacer sus tareas o ver las charlas virtuales, sus clases virtuales. Pero hay otros espacios que son para jugar, otros espacios para comer, etcétera. Entonces, es importante que organices tu hogar para que a ellos se les haga más fácil el poder realizar las actividades de manera más independiente. Los horarios también. Recordemos que en el espectro autista hay dificultad en la flexibilidad. Entonces, si nosotros los acostumbramos a que diario hagan la misma rutina, pues, ¿qué es lo que está pasando? Estamos fomentando más esa inflexibilidad. Entonces, aquí se trata de que sí, tengas un horario, de que hay un horario para levantarse, para vestirse, para desayunar, lavarse los dientes, comer, etcétera, pero si vas a trabajar con él algunas actividades en específico, varíalas, pero con anticipación de ellas, de los cambios de estas actividades. De esa manera vas a estar trabajando también una rutina, pero vas a estar rompiendo un poquito con esa inflexibilidad. Entonces, establece tus horarios, pero varía las actividades. Formas de anticipar los cambios de actividades pueden ser con pictogramas, con apoyos visuales. Si tu hijo o tu hija ya sabe leer, bueno, anúncieselos
con las palabras escritas para que ellos sepan qué es lo que les espera después de cierta actividad. Varía las estrategias. Hoy día que nos encontramos en confinamiento, nosotros, por ejemplo, no estamos atendiendo presencialmente, atendemos de manera virtual. Algunos pacientes ya los estamos viendo de manera presencial aquí en León, en la Asociación Contacto, pero hay familias que optan por la modalidad virtual. Entonces, no es lo mismo la actividad que yo realizaba con él de manera presencial a como la podría realizar mamá. Entonces, si a ti no te está funcionando la actividad que realizaba conmigo como terapeuta, varíala, no trates de hacer siempre o tal cual o igualita la actividad o la estrategia como lo hacía la terapeuta. Apóyate de sus sugerencias para que puedan aprender el objetivo, pero no siempre tiene que ser de la misma manera como lo hacía en un cubículo o en sus terapias presenciales, ¿sí? Hay que variarlos, aquí jueguen con su creatividad, si el objetivo es que aprenda colores, que no siempre sea sentarte frente a él y hacer que te dé cada color, lo puedes variar incluso a la hora de vestirse, nombrando el color de sus prendas de vestir, a la hora de sentarte a comer, nombrando el color de los platos, etcétera. Entonces, varía las estrategias siempre y cuando tú veas que se está cumpliendo el objetivo. No compares, tu hijo es tu hijo, aunque en el mismo grupo tenga yo niños de 5 o 6 años, todos son diferentes. Y luego sí me ha tocado comentarios de mamás que me dicen, es que ¿por qué él ya aprendió a hacer cierta actividad y el mío no? Bueno, es que él tiene su ritmo, él tiene su propio desarrollo y estilo de aprendizaje, entonces hay que ser constantes y pacientes, poco a poco lo irá logrando. Elige un lugar iluminado, ventilado, libre de distractores, esto sobre todo para las clases virtuales, que luego también hay papás que nos llegan a hacer esta pregunta en las asesorías virtuales, de que mi hijo no se mantiene sentado, no presta atención, no quiere hacer las actividades en las clases virtuales. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí están las sugerencias. De preferencia, elige un lugar iluminado donde no tenga objetos con los que se pueda distraer. Luego me ha tocado que papás me dicen, es que yo le dejo los juguetes a la mano porque si no, no pone atención. ¿Puedes tener el juguete o algún objeto que le llame la atención? Sí, pero dáselo a cambio de que haga las actividades que tú le pidas. Que esté ventilado, que esté también en un asiento cómodo, que no le permita moverse, que no le permita estarse balanceando, porque luego también me ha tocado niños que se están meciendo con la misma silla y en lugar de prestar atención a lo que yo le digo, se está estimulando o se está modulando sensorialmente con la silla. Anuncia las actividades que le esperan al terminar las tareas o las clases virtuales. De esta manera lo mantendrás motivado. Bueno, recomendaciones para docentes. Bueno, una de las características muy importantes cuando incluimos a un niño, cuando incluimos educativamente en una escuela a un niño con trastorno del espectro autista, es muy importante tener en cuenta varias cosas muy importantes que a los docentes les va a ayudar y a los padres de familia. La primera es el trabajo en equipo. Es muy importante, padres de familia, para nosotros apoyar a los docentes, dar un diagnóstico a la escuela para saber el docente a qué retos y a qué fortalezas se va a enfrentar el docente. Entonces es muy importante ustedes, padres de familia, que se entreguen ese diagnóstico y hacer ese trabajo en equipo para que el chico o la chica pueda ir avanzando. Otra cosa, otra recomendación para el docente, es importante que se informen sobre la condición. Como decía mi compañera, cuando uno se informa, cuando uno se informa sobre esta condición o cualquier otro trastorno o cualquier otra, en otra área de oportunidad, créanme que ayuda muchísimo cuando uno va aclarando sus dudas a través de la información. Es importante que los docentes conozcan las habilidades, desafíos y gustos e intereses del alumno. Eso es muy importante porque cuando conocen las habilidades, los profesores pueden adaptar curricularmente los contenidos. Otra cosa muy importante, hay que realizar adecuaciones curriculares de acuerdo a las necesidades y fortalezas o habilidades de los alumnos, que eso va a ayudar muchísimo. También hay que ver qué estilo de aprendizaje tiene el alumno. Ahí, por lo general, en este trastorno, los chicos son visuales y cuando tú les explicas de manera visual, ellos por lo general pueden llegar a entender.
Otra cosa muy importante, que algo que yo recomiendo muchísimo cuando vayamos a incluir a una persona con el trastorno del espectro autista o cualquier otro trastorno, es importante hacer una plática de sensibilización con los compañeros de grupo. ¿Por qué? Porque los chicos o sus compañeros van a poder entender a su compañero y lo van a poder ayudar. Porque, ojo, como dice mi compañera, cuando no hay una información o cuando los alumnos no conocen qué es lo que tiene su compañero, es cuando pasa el rechazo. Entonces, por eso es muy importante tener esa plática de sensibilización con los compañeros de grupo. Y otra cosa muy importante, docentes, es muy importante establecer límites y reglas iguales que a sus compañeros. Ojo, sí las vamos a tener como adecuar de acuerdo al estilo de aprendizaje del alumno para que las pueda ir acatando. Entonces, esas son de las recomendaciones que se puede dar a los docentes. Créanme, me ha tocado casos de chicos que están incluidos. Tuve la oportunidad de trabajar en una escuela en donde se incluían y créanme que cuando se hace estas recomendaciones se trabaja muy padre. Los chicos cuando se dan estas pláticas de sensibilización, los compañeros entienden y respetan y a veces llegan a entender por qué ese comportamiento o esas conductas. Entonces, créanme, cuando se hace todo ese trabajo, facilita el trabajo del docente y a los padres de familia y también, obviamente, que es lo más importante, que el alumno se sienta cómodo. Y ahora vamos a hablar ya más de recomendaciones centradas en las clases, sobre todo en las clases virtuales, porque hay docentes que en las asesorías virtuales nos han solicitado recomendaciones. Hay que usar materiales visuales atractivos. Si ves que tu alumno no le llaman la atención los videos, bueno, busca entonces de qué manera puedes hacer atractivo ese video. Que le encantan los Vengadores, bueno, utiliza los Vengadores dentro de tus materiales visuales para que le sea más atractivo y de esa manera él pueda aprender o prestar más atención. Adapta las clases a sus gustos y necesidades, que es lo que comentaba. Si él tiene algún gusto o algún interés en específico por algún personaje, alguna película, utiliza estos personajes y estos gustos a tu favor para poder hacer más atractiva la clase. Refuerza los objetivos con actividades aplicadas en la vida diaria. Hay veces que no prestan mucha atención cuando son tareas diarias de hacer trazos, de hacer muchas actividades o tareas que sean de escritura o en papel. Si tu objetivo, por ejemplo, retomando el anterior de los colores, es que él aprenda los colores, bueno, en lugar de pedirle que coloree en cada clase de color rojo y en la siguiente de azul, bueno, utiliza otra manera para poder aprender los colores. Aplicado en la vida diaria, ¿cómo lo puedes hacer? Como lo comentaba anteriormente, que mamá en casa refuerce nombrando los colores de cada prenda de vestir. O, por ejemplo, pueden pintar un plato o pueden pintar algún cartón de una caja de cereal de diferentes colores y entonces que el niño ponga la prenda roja sobre el cartoncillo rojo, las prendas azules sobre el cartoncillo azul. Entonces, de esa manera estás reforzando los colores, estás apoyando en su aprendizaje y no necesariamente lo estresaron o lo obligaron a sentarse y realizar actividades coloreando, por ejemplo. Presenta las reglas de tu clase. Es muy importante que antes de iniciar tu clase muestres qué comportamientos esperas durante tu clase. Que se mantenga sentado, que guarde silencio, que mantenga su material en orden y de esa manera tú lo vas a anticipar sobre qué esperas durante tu clase. Estructura cada clase y tus tiempos. Si tú improvisas en la marcha sobre las actividades que esperas realizar en las clases, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú hayas terminado una actividad y en lo que se te ocurre hacer otra, el niño ya se paró, ya está tratando de jugar con la computadora, con la tableta o con el celular, ya te colgó. Entonces, hay que tener muy bien medido tus tiempos y tus actividades para poder desarrollarlas en la hora o en la media hora o en los 40 minutos que te hayan establecido para llevar a cabo la clase. Anuncia las actividades que se van a ver en tu clase. Puede ser si el niño ya lee, si el alumno ya lee, preséntaselo con las palabras de que primero va sumas, después van, no sé qué, lectura, etcétera, ¿sí?
Si aún no sabe leer, bueno, represéntaselo con imágenes que engloben la categoría o que se asemeje a las actividades que vas a presentar en tu clase. Anticipa los cambios. Esta parte de utilizar imágenes o palabras para anunciar las actividades, incluso te pueden ayudar para anunciar los cambios de una actividad a otra. Haz pequeños recesos o utiliza pausas activas. Por ejemplo, puedes ponerles un video para reforzar el tema que acabas de ver, puedes ponerle algún juego que hayas realizado tú de manera creativa digitalmente, puedes ponerlo a que se mueva, que haga algún ejercicio, que salte, que aplauda o que vaya a tomar agua, etcétera. No satures de actividades ni tareas. Si tú saturas de actividades y tareas, él puede perder el interés, se puede frustrar, se puede estresar, y a la siguiente que tengas nuevamente clase con él, difícilmente se va a mantener motivado. Entonces, trata de no saturarlo de actividades ni tareas para mantenerlo motivado. Desglosa y simplifica las actividades. Si, por ejemplo, tu objetivo es hacer un collage, bueno, que primero sea en un tiempo el identificar los objetos o los elementos que van a conformar tu collage. Después, haces tu pausa activa y posteriormente continuamos con el siguiente paso, que es recortar los elementos que ya identificaron. Otra pausa activa y así sucesivamente hasta que ellos formen un solo producto o una sola actividad. Asegúrate de que el niño o tu alumno haya entendido. Luego es muy común que dan la asignación o la indicación y dan por hecho que el alumno ya entendió lo que tiene que hacer y a última hora los papás terminan haciéndolo o el niño no hace lo que tú esperabas o lo que le habías indicado. Entonces, asegúrate de que haya entendido preguntándole qué tienes que hacer. Para eso, tus indicaciones tienen que ser concretas y claras. Si no las entiende de manera verbal, refuérzalas mostrando imágenes que representen esta acción. Por ejemplo, la imagen de subrayar, le dices, tienes que subrayar las letras A. Entonces le preguntas, ¿qué tienes que hacer? Y le muestras al mismo tiempo la imagen del subrayado para que ellos vean de que, subrayar, ¿qué vas a hacer? Subrayar. Entonces, de esa manera, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Moldea físicamente. Aquí tiene que ver mucho el apoyo de papás. Si tú das una indicación y el niño no la ejecuta, entonces pide apoyo a papá o a mamá para que juntos lo realicen y una vez que ya haya practicado y entendido el ejercicio, se le deje intentar solito. Motívalo en su participación. Yo lo que utilizo, por ejemplo, en mis terapias virtuales es que hacemos un ejercicio y por cada acierto le pongo un GIF o una imagen en movimiento de sus personajes favoritos y entonces eso lo tiene fascinado y lo mantengo sentado y entonces motivado a que me siga participando o haciendo las actividades. Respeta sus tiempos y espacio. Tal vez hay días en los que no esté de ánimo. Hay que entender que ahorita por la situación de tener que estar más tiempo en casa, encerrados, sin hacer todas las actividades que anteriormente hacíamos en la normalidad, pues ahora, después de mucho tiempo, pueden mostrarse a veces ansiosos, cansados, desanimados, como cualquier persona. Entonces, dale su tiempo. Ojo, en esta parte, si está cansado o no tiene interés, no hay que suspender la actividad, porque si no, él va a entender de que, si yo digo que estoy cansado, que no quiero, me la suspenden, pues para la otra voy a seguir diciendo eso. Entonces, procura que, aunque sea, haga una actividad y que tenga un breve descanso, un breve receso y después retomar la actividad. Y aplicar reglas y límites por igual. Esto aplica sobre todo ya para el aula o ya en el salón de clases. No tengas miedo de aplicar reglas y límites a ellos. Nosotros, como lo habíamos comentado en las recomendaciones, lo que hacemos son pláticas de sensibilización. Si tú no sabes un poco del espectro autista, igual nos puedes contactar y nosotros podemos apoyarte con la plática de sensibilización, aunque sea de manera virtual. Y en esta parte de la plática de sensibilización, previo a esto, nosotros visitamos la escuela del alumno y observamos cómo es su comportamiento, preguntamos a los maestros, a los docentes, cómo es su comportamiento, cómo intervienen ellos. Y hay veces que me comentan los maestros, no, pues es que, por ejemplo, en honores, yo dejo que él corra, que él haga lo que quiera, que coma, porque yo entiendo que él
tiene este diagnóstico y, ay, no, pobrecito, o sea, ¿por qué? Él tiene también que seguir reglas y límites. A lo mejor le cuesta trabajo mantenerse el mismo tiempo que los demás de pie o hacer las indicaciones que se piden en los honores, pero tú ahí es como vas a intervenir y le vas a apoyar a que siga las reglas. Entonces, en lugar de que se mantenga 1 hora de pie, se lo vas desglosando, que empiece por mantenerse de pie 5 minutos, 10 minutos y poco a poco le vas aumentando el tiempo, pero procura no hacer excepciones en cuanto a aplicación de reglas y límites. Trata de ser parejo y esto háblalo con los papás para que ellos estén por enterado y evitemos después malos entendidos. Y lo más importante, pues tanto para recomendaciones a papás, a familiares, a docentes, a acompañantes terapéuticos, pues como dice nuestro logo, ¿no? Aplícate. Y aplícate no es solamente llevarlo a terapia, no es solamente llevarlo a la escuela, no es solamente solicitar el diagnóstico y entregárselo al docente, sino que aplícate es aprender, perseverar, lograr, intentar, comenzar, amar, tolerar y entender. Estos son los valores que nosotros tratamos de enseñar día a día a través de nuestros contenidos y que vean que es posible aplicarse, no solamente como comentaba, llevándolo a terapia, a las clases, sino que aplicarse tiene que ver con todo esto que les comento y es fácil, sí, si se trabaja en equipo, tal vez puede ser difícil para algunos, pero no es imposible si lo hacemos de la mano. Y finalmente vamos a hablar sobre algunos métodos que son muy conocidos en la intervención con espectro autista. Uno de ellos es el método TEACH. Y bueno, este método más que nada se enfoca en la enseñanza estructurada. Se estructuran tiempos, las tareas, que es similar a las recomendaciones que dábamos a los maestros. Esto también lo pueden aplicar tanto en casa como en la escuela. En cuanto a estructura de tareas, bueno, como el ejemplo que les daba del collage, que en un momento haga la identificación de elementos, en otro el recorte, en otro el pegado, en otro el darle forma al collage, etcétera. En espacios que las aulas o el hogar esté organizado. No pido que en casa sea tal cual como en nuestros consultorios, pero que sí sea fácil para ellos identificar dónde es el espacio para comer, dónde es el espacio para hacer tarea, dónde es el espacio para ver televisión, para jugar, etcétera. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de uno de nuestros consultorios, de ahí de contacto, que hay el espacio de trabajar, el espacio de comer, el espacio de higiene, el espacio de tiempo fuera o de tiempo de relajación, tiempo de la calma. Eso también es muy importante, el espacio de la calma, que ellos tengan identificado a dónde pueden irse para relajarse y entonces enseñarles a autorregularse o modularse por sí solos. Y el método PEX que nos ayuda a fomentar la comunicación. Este es un sistema de aumentativo y alternativo de comunicación y consiste en el intercambio de la tarjeta por el objeto. Entonces, son 6 fases, en cada una tiene un objetivo específico, pero en general lo que se busca es que el paciente aprenda a comunicarse de manera independiente, ya sea que hable o no hable. Como lo había comentado antes, aunque no hablen, hay comunicación. Y bueno, esto sería todo por hoy. Aplícate, nunca es tarde, ¿no? Ya como lo habíamos comentado, puede ser difícil, sí, pero no imposible. Entonces, estos son los servicios que nosotros ofrecemos. Estos son los servicios que nosotros ofrecemos: intervención virtual, intervención presencial aquí en León, Guanajuato, la realización del diagnóstico. Entonces, si están interesados, nos pueden contactar a través de la página de Facebook de Aplícate. Espero que les haya gustado y déjenos sus comentarios, qué les pareció, qué temas les gustaría que habláramos a futuro para poderlo preparar. La idea es que cada mes podamos realizar alguna charla virtual, ya sea nosotros dos o a futuro invitar a otros profesionistas de otras áreas, como hace un mes invitamos a la nutrióloga para poderles compartir más información y podamos crecer como comunidad Aplícate. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima.